A todos nos pasará. Es la única certeza que podemos tener como seres humanos, que la vida algún día llegará a su fin, tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos. Y el dolor que sentiremos cuando eso le ocurra a los de nuestro alrededor es inevitable. Ese instante en que sentimos que el alma se nos rompe y uno no sabe cómo seguir adelante. La Biblia nos cuenta que el rey David vivió uno de esos momentos. Su hijo estaba enfermo y David, desesperado, se arrodilló ante Dios. Durante días no comió, no durmió, no habló con nadie. Solo oraba, suplicando: «Ten misericordia, sálvalo por favor». Pero la respuesta no llegó como él esperaba. El niño murió, y el rey, el hombre que había vencido gigantes y conquistado reinos, se quebró en silencio. Su corazón no era el de un héroe ese día, era el de un padre que acababa de perder a su hijo. Quizá tú también has sentido ese silencio, ese momento en que el mundo sigue girando, pero tú ya no puedes moverte, en que las palabras de consuelo suenan vacías. Y te preguntas: ¿por qué, Dios? ¿Por qué tenía que ser así? David no obtuvo una explicación, solo el silencio. Y, aún así, algo dentro de él lo impulsó a levantarse. Se lavó el rostro, pidió comida y dijo algo que marcaría para siempre la historia de la fe. Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? Yo iré hacia él, pero él no volverá a mí. En esas palabras, David entendió algo que todos debemos aprender algún día: que la muerte no es una derrota, es parte del camino. Y aunque duela, debemos seguir viviendo, con fe, con amor, con propósito. Porque incluso en medio del dolor, Dios sigue presente. Después de la muerte de su hijo, David se levantó. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque entendió que quedarse en el suelo no traería de vuelta lo que amaba. Se levantó para honrar la vida que aún le quedaba, para aceptar que hay cosas que escapan de nuestras manos y que solo el tiempo y la fe pueden suavizar. Ese fue el comienzo de su sanación. David fue al templo y adoró a Dios. No lo hizo por costumbre, sino porque sabía que su dolor también podía ser una forma de oración. En ese gesto silencioso reconoció algo profundo: que la vida no nos pertenece, que todo lo que amamos es un regalo prestado y que tarde o temprano todos volvemos al lugar de donde vinimos. Esa es quizás una de las verdades más difíciles de aceptar: que la muerte no siempre llega con respuestas, ni con justicia, ni con sentido. Pero aún así, hay algo en el corazón humano que se rehúsa a creer que todo termina ahí, que lo que amamos desaparece sin más. David no habló de resurrección ni de milagros, pero sí dejó entrever una certeza que solo la fe puede sostener: yo iré hacia él. En esa frase hay más esperanza de la que parece. No es resignación, es confianza. Es la creencia de que, de alguna manera, el amor no se destruye con la muerte, sino que continúa en otra forma, en otro lugar, en manos de Dios. David aceptó su pérdida sin dejar de creer, y esa fe silenciosa nos prepara para mirar más allá de la despedida, para entender que la muerte no es el final del camino, sino el paso hacia algo que todavía no podemos ver con los ojos, pero que el alma intuye con fuerza. Y esta esperanza, esa intuición de que hay algo más allá, se reflejó siglos después, en otro momento de la historia. Uno mucho más oscuro, pero también lleno de promesa. En el Gólgota, el lugar de los cráneos, 3 cruces se alzaban contra el cielo. 3 hombres morían ese día, 2 por sus delitos y 1 inocente. A su lado, Jesús, desgarrado y exhausto, enfrentaba la muerte con una serenidad que ninguno de los presentes podía comprender. Uno de los ladrones lo insultaba, buscando una salida fácil: «Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, con voz quebrada, reconoció su culpa y algo más. Reconoció quién era el hombre que moría junto a él. En medio de su agonía, entre el dolor y el polvo, pronunció una súplica sencilla,
humana, desesperada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió que lo bajaran de la cruz ni que se borrara su pasado. Solo pidió ser recordado. Y Jesús, con las últimas fuerzas de su cuerpo, le respondió con una de las frases más consoladoras de toda la historia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En esas palabras no solo le ofreció perdón, sino algo aún más grande. Le dio esperanza frente a la muerte. Le recordó y nos recordó que el alma no muere con el cuerpo, que la compasión de Dios alcanza incluso en los últimos instantes y que la puerta del cielo nunca se cierra para quien la toca con fe sincera. Aquel ladrón no tenía méritos, no tenía tiempo para cambiar su vida, ni para hacer buenas obras. Solo tenía su corazón abierto, y eso bastó. Esa escena, tan dura y al mismo tiempo tan llena de consuelo, nos muestra que incluso en el momento más oscuro, la muerte puede transformarse en encuentro. Que no todo termina en el dolor, sino que hay una promesa que atraviesa la noche más profunda, la promesa de que no morimos solos. Y antes de que esa promesa se cumpliera, Jesús mismo quiso preparar a sus discípulos para comprenderla. La noche antes de su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para compartir la última cena. Sabía que su hora había llegado. Sabía que el miedo y la tristeza pronto llenarían el corazón de aquellos hombres que lo habían seguido, que lo habían visto sanar enfermos, calmar tormentas, devolver la esperanza a los que ya no la tenían. El ambiente estaba cargado de una mezcla de amor y despedida. Nadie quería aceptar lo que estaba por suceder, pero Jesús no lo ocultó. Les habló con ternura, con la calma de quien comprende que el final de una etapa no es el final de todo. Les dijo: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. Con esas palabras, Jesús no solo les anunciaba su partida, sino también su regreso. Les enseñaba que la muerte no era un muro, sino una puerta, que el alma continúa su camino hacia un hogar eterno, donde el dolor y las lágrimas no existen. Les estaba enseñando a aceptar la pérdida con esperanza, no con desesperación. Imagina a los discípulos escuchando esas palabras, intentando comprender cómo el mismo Jesús que enfrentaba la muerte podía hablar con tanta paz. Tal vez Pedro apretaba los puños en silencio, Juan bajaba la mirada y los demás se miraban entre sí sin saber qué decir. Pero Jesús continuó, prometiéndoles algo aún más profundo. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. En ese instante les estaba dejando el regalo más grande, la certeza de que la presencia de Dios no termina con la muerte, que quienes amamos, aunque se vayan, no desaparecen, sino que siguen vivos en una dimensión que aún no alcanzamos a ver. Así, mientras el mundo se preparaba para ver morir a Jesús, Él preparaba a sus amigos para entender la vida más allá de la muerte. Una vida que no se mide en tiempo, sino en amor. Cada una de estas escenas, el llanto de David, el ladrón en la cruz, las palabras de Jesús a sus discípulos, nos revela algo profundo sobre la muerte y el amor. Son momentos distintos, pero todos apuntan a una misma verdad, que la muerte no es el final, sino una transformación. David nos enseña a llorar, a aceptar el dolor sin vergüenza, a entender que el duelo también es una forma de amor. Jesús y el ladrón nos recuerdan que incluso en el último instante hay espacio para la esperanza, para el perdón, para comenzar de nuevo. Y en la última cena, Jesús nos muestra que el amor verdadero prepara el camino, que no se apaga aunque uno deba partir primero. Y tal vez esa sea la gran lección, que la muerte, aunque nos duela, no borra el amor que hemos dado, ni el que hemos recibido. Que el vínculo entre las almas no depende del tiempo ni de la distancia, sino de lo que fuimos capaces de sembrar en vida. A veces, cuando perdemos a alguien, sentimos que el mundo se detiene, que todo se vacía.
Pero Jesús nos invita a mirar más allá de la oscuridad. Nos dice que hay un lugar preparado, un hogar donde volveremos a encontrarnos. Y esa promesa no es una fantasía para consolarnos, es una declaración de fe que da sentido a todo lo demás. Porque si creemos que la muerte tiene la última palabra, el amor se vuelve frágil. Pero si creemos que el amor es eterno, la muerte se convierte en solo un paso más en el viaje. Un paso doloroso, sí, pero necesario para regresar al origen, a los brazos del Creador. Aceptar la muerte no significa dejar de sentir. No significa fingir que no duele, ni intentar borrar los recuerdos. Aceptar la muerte es, más bien, aprender a convivir con la ausencia sin perder la gratitud. Es mirar el lugar vacío y, en vez de llenarlo con desesperación, llenarlo con amor. Jesús no nos pidió que no lloráramos. Él mismo lloró cuando su amigo Lázaro murió. Nos enseñó que el llanto es parte de amar. Pero también nos enseñó que el amor verdadero no termina en una tumba. Que hay algo en nosotros, llámalo alma, espíritu o fe, que sigue vivo, incluso cuando el cuerpo ya no está. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que la muerte no borra lo que has vivido, sino que lo transforma, dejas de temerle tanto. Aprendes a ver la vida como un regalo y cada día como una oportunidad para amar mejor. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de sembrar en otros lo que algún día también florecerá más allá de ti. Si lo piensas, esa es la misma enseñanza de la parábola del sembrador. Lo que siembras en amor, en fe, en bondad, no se pierde. Ni siquiera la muerte puede arrebatarlo. Cada palabra buena, cada gesto sincero, cada acto de compasión, son semillas que continúan creciendo en los corazones de quienes amamos. Por eso, cuando alguien parte, no debemos pensar en lo que se llevó, sino en lo que dejó, en todo lo que sembró, en cómo su vida sigue dando fruto en nosotros. El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y ese es el consuelo más profundo que Dios puede darnos. Jesús sabía que el corazón humano tiembla ante la idea de perder a quienes ama. Por eso, antes de morir, quiso dejar una promesa. En la última cena, mientras la noche se volvía más oscura y el silencio se llenaba de incertidumbre, les dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar». Con esas palabras, Jesús no solo consoló a sus amigos, también nos consoló a nosotros. Les estaba diciendo, y nos sigue diciendo, que la muerte no es el final del camino, sino una puerta, una transición hacia un hogar más grande, más luminoso, más lleno de amor. Cuando alguien muere, sentimos que se aleja, pero en realidad solo se adelanta. Se va a esa casa que Jesús prometió. Y algún día, cuando también nos toque partir, descubriremos que no hay distancia, ni pérdida, ni tristeza en ese lugar, solo plenitud. La muerte, vista desde la fe, deja de ser una despedida eterna y se convierte en una espera. Es por eso que, aunque duele, podemos vivir con esperanza. Porque quienes amamos no se han ido para siempre, están donde algún día nosotros también estaremos. Y mientras llega ese momento, nuestra tarea es seguir amando aquí. Seguir sembrando vida, seguir construyendo, seguir dejando que el amor que ellos nos enseñaron continúe floreciendo en nosotros. Esa es la manera de honrar a quienes ya no están, viviendo con propósito, con bondad, con gratitud, viviendo como ellos querrían vernos vivir. La muerte nos duele porque amamos, y ese dolor, aunque profundo, es también una señal de que nuestra vida ha estado llena de lazos verdaderos. Perder a alguien nunca será fácil, pero en el fondo no se trata solo de perder, se trata de aprender a amar de otra forma. El amor que sentimos no desaparece con la muerte, simplemente cambia de forma. Ya no podemos abrazar a esa persona ni escuchar su voz, pero podemos seguir sintiéndola en lo que nos enseñó,
en lo que dejó dentro de nosotros. Cada recuerdo, cada consejo, cada momento compartido se convierte en semilla de vida que continúa creciendo. Jesús nos mostró con su propia historia que el amor no termina en la tumba, que la fe nos permite mirar más allá del dolor y encontrar esperanza, que la muerte, por más definitiva que parezca, no puede destruir lo eterno, y lo eterno es el amor. Así que si hoy llevas en el corazón el peso de una pérdida, recuerda esto: no estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote en el silencio, dándote fuerzas para seguir caminando. Y quien se fue, no se ha perdido, solo cambió de casa. Está donde el amor nunca muere. La vida, al final, no se mide por cuántos años vivimos, sino por cuánto amamos. Y el amor verdadero, el que viene de Dios, no conoce final. Si esta reflexión tocó tu corazón, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte a quien recuerdas hoy, qué enseñanza te dejó o cómo has sentido la presencia de Dios en medio del duelo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo juntos más historias que sanan, que inspiran y que nos acercan al amor eterno.